Carvalho ya dispuesto ahí como para presionar de inmediato. Y ahora le levanto el pulgar. Ok, está listo. Señoras y señores, sonó el silbato. En marcha el deporte que apasiona a todos. El fútbol. El esfuerzo ahí. Difícil el partido así con la situación del campo de juego, pero cada uno se va inventando las posibilidades. Y viene Carvalho, el remate, golazo. ¡Gol! Pastoreo, señoras y señores. Renzo Carvalho, ¿qué me importa las condiciones del campo de juego? Dice el 7. Encaró, transportó y a velocidad pura sacó el remate también potente. Imposible para Meireles. Por intermedio de Renzo Carvalho, Pastoreo pasa arriba en el marcador y ya está ganando 1-0 a Guaraní de Trinidad. Bueno, qué golazo realmente acaba de marcar Renzo Carvalho, que recibe ese pase en esa habilitación por parte de Argüello. Tiro libre, esquina para Guaraní. Viene el centro, Machuca, cabezazo. Señoras y señores, Renzo salvó, es bueno convirtiendo y es bueno salvando goles, Diego. Qué bárbaro. Cómo termina apareciendo, porque ya estaba vencido. Insiste Dietze, toca para Machuca. Romero que se proyecta, ahí está Romero, el disparo, el arquero taco de dice gol. ¡Gol! De Guaraní de Trinidad, que venía insistiendo y apareció su goleador, apareció Dietze. Mirá, parece que le dijeron viejito, algo por el estilo, pero él caminando inclusive con esa situación, mete este taco exquisito. Y aquí está el festejo y el empate para Guaraní de Trinidad, 1-1. Bueno, la acción nuevamente, el buen remate de Domínguez. La pelota que termina rebotando. Esta está de moda, ya lo hizo Matías Rojas. Este bailecito. Intentaba avanzar Domínguez y ojo, hablando de avanzar, aquí está el pase del Lescano. Vale la carga, Solís que define. Increíble. ¿Qué pasó? Increíble, señoras y señores. ¿Qué pasó? Solís domina Lescano, el toque de primera y de buena forma de Mencia y acelera Lescano. Es veloz Lescano, nadie lo para, sigue Lescano, se perfila para la definición, abre para Galeano, peligroso avance para Pastoreo. Galeano, viene Solís, gol. ¡Gol! De Pastoreo, señoras y señores, y apareció Solís. Pecho le puso a la situación, pelota adentro. Solís que se toma su revancha. Pasa a ganar Pastoreo nuevamente el partido por intermedio entonces de Ricardo Solís. Pastoreo 2, Guaraní de Trinidad 1. Qué rápido realmente le dio revancha para reivindicarse a Ricardo Solís con esta situación. El centro de Galeano por el costado derecho, reclamaban posición adelantada. A ver la acción, viene el centro y me parece muy fino. El árbitro y el asistente dejaron seguir, si está adelantado es por algún que otro centímetro, lo cierto, lo concreto. Pone el cuerpo entre el pecho. Y termina el partido, dice Quiñones. Clavadito entonces los minutos adicionados, concluye.